Cambiamos un poco de tema de lo que hemos venido hablando, el tema migratorio, las protestas en Venezuela, las concentraciones, para hablar de otro tema que sigue siendo noticia y tiene que ver con la calidad de la alimentación de nuestros niños en Venezuela. Por eso hemos invitado el día de hoy a Pablo Hernández. Él es profesor de nutrición humana en la Universidad Central de Venezuela y además es miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Para poner un poquito en contexto a la audiencia, quisiera, Pablo, que nos hablaras, por favor, de cómo debe ser la alimentación de un niño. Bien, la alimentación de los niños reviste una gran importancia y no varía tanto del adulto en el sentido de que necesitamos un poco de cada uno de los grupos de alimentos, ¿no? De proteínas, por supuesto, están formando músculos, están formando huesos, necesitan calcio para los dientes, para los huesos, etcétera. Necesitan también carbohidratos, que es energía, y también otros tipos de energía como las grasas, acompañados de frutas y hortalizas, ¿no? Eso es el contexto general que requiere un niño desde un tipo de dieta variada, equilibrada, que es justamente lo que se necesita en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que estamos viendo en la actualidad es que esos principios básicos pues no se cumplen, no se le ofrece la calidad ni la adecuación que necesitan esos niños en términos de alimentos, ¿no? Muchos de esos alimentos pues están desbalanceados, desequilibrados, porque de repente hay como que un predominio, sobre todo en este momento, de lo que son los carbohidratos, que son los que incluyen en las bolsas o cajas CLAP, y dejan de lado entonces el tema de proteínas, que son de repente las más costosas en este momento. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, en vez de hacer 3 comidas al día, hace una comida al día? O cuando en vez de tener la calidad de proteína que requiere el organismo, tiene una alimentación en base a carbohidratos. ¿Qué ocurre? Bueno, en ese caso entramos en algo llamado déficit calórico. Y ese déficit calórico lo que va a ocasionar es que el niño no crezca. ¿Por qué? Porque, bueno, como toda máquina, ¿no? Un carro que se queda sin gasolina, pues no anda. En este caso, un niño que se quede sin nutrientes, pues no crece. Entonces, el mecanismo que encuentra el cuerpo para manejar esta situación es dejar de crecer, quedarse pequeño. Y esa es una de las grandes desventajas de la desnutrición, que quita centímetros a un niño que potencialmente pudo haber sido más alto. Pero no se trata de algo físico nada más, sino se trata de algo también de la persona como tal. Y ese niño ya de repente no puede desarrollar todo su nivel cognitivo y entonces tiene también problemas de aprendizaje, problemas de comunicación, problemas que lo van a que no se pueda desarrollar completamente más adelante, a que pueda tener un trabajo no de repente tan elaborado, de repente un trabajo donde necesite de su parte cognitiva, y por eso pues se hace como un círculo de pobreza, ¿no? En ese sentido, de que de repente no pueden salir de allí porque sus oportunidades pues son menores. ¿Qué pasa cuando un niño está en un aula de clase y tiene hambre? ¿Cómo se concentra en los estudios si no tiene lo básico para poder atender una información? Bueno, eso es algo muy importante y fíjate tú que casi el 50 al 60% de la energía de nuestro cuerpo se la lleva nada más el cerebro. Entonces, definitivamente que necesitamos nutrientes para que puedan hacerse la sinapsis, para que pueda ese cerebro desarrollarse, aprender, conocer y hacer nuevas relaciones. En la mente de un niño desnutrido, pues esto lamentablemente no se puede hacer. Incluso el comportamiento también cambia. Un niño que tú ves que está mal alimentado, pues no se mueve, no hace actividad física, no está activo, no está alegre, etcétera. Incluso el doctor Bengoa, que fue de repente el padre de la nutrición en Venezuela, a él le preguntaban, bueno, doctor, ¿y hasta cuándo va a tratar ese niño? Y él decía, hasta que sonría nuevamente es que lo vamos a tratar. ¿Cómo afecta psicológicamente, emocionalmente la salud de un niño el hecho de que se vea al espejo y note que hay una desnutrición en su cuerpo? Sí, bueno, eso también es relativo y incluso un poeta venezolano también hablaba al respecto, ¿no?
de una madre que veía al niño y su bracito se le iba poniendo tan pequeño como el mío, ¿no? Entonces, de repente en una sociedad o si se compara con algunos otros, pues no ve tanta la diferencia, ¿no? Pero para eso existen jornadas, para eso existen sitios ambulatorios donde se están desarrollando actividades justamente para buscar a esos casos de niños desnutridos. De repente, si no se dan cuenta, pues poderlo ver allí. Un niño bien pequeñito de repente no tiene tanto problema con la parte visual, ¿no? Pero ya luego más adelante y sobre todo los preadolescentes, allí sí podemos tener unos problemas importantes a nivel cognitivo, a nivel psicológico, por su forma de cómo se ve. Claro, y a nivel incluso de autoestima. ¿Este proceso es irreversible si el niño no crece en una edad determinada, ya después no se puede compensar con una buena alimentación? Eso depende de la etapa en la que se presente la desnutrición, es muy fuerte en los 2 primeros años, ya luego pues puede manejarse, ¿no? Pero luego de los 5 años ya es como difícil, ¿no? Ya es un tema bastante difícil recuperar a este niño. Y depende de eso y depende también del tiempo que haya pasado con desnutrición, y ese es el gran problema venezolano, que tenemos más de 5 años con todo este panorama crítico y todos esos niños pues han de repente recuperado, se recuperan, perdón, en un momento y luego vuelven a caer, se recuperan y vuelven a caer, entonces definitivamente no han salido totalmente de la desnutrición. Eso hace que su desnutrición sea crónica y por tanto más difícil la recuperación total. Esos centímetros perdidos de repente pueden ser logrados con una muy buena adolescencia, que es el otro pico de crecimiento. Pero si se escapa ese momento, pues lamentablemente va a ser un niño que queda pequeño. Y pequeño estamos hablando de más pequeño que sus padres, porque está por debajo del potencial genético. Ahora, si hablamos de algunos signos para los padres que nos están viendo, más allá de la apariencia física, ¿qué nos puede determinar que un niño está desnutrido? Porque recuerdo que las abuelitas le decían a uno, esta niña como que tiene anemia porque se la pasa durmiendo todo el día. Sí, el comportamiento es algo clásico, lo que te decía, es un niño que no se mueve, un niño que no sonríe, esa mirada no es así brillante como la típica de los niños, ¿no? Eso es por un lado, pero también la parte física, por supuesto, de cómo se ve el brazo, cómo se ve de repente aquí en la frente también, si hay un huequito por acá, indica desnutrición proteica, el pelo también, el cabello que se ve reseco, se ve quebradizo, la piel que no está tersa, firme, etcétera. Todo eso es indicativo de un problema de desnutrición. Y a veces hay dermatitis que ya eso sí sería un problema de desnutrición grave. Entiendo. Pablo, el Programa Mundial de Alimentos reportó que unos 450.000 niños venezolanos reciben canastas con productos alimenticios. ¿Cuál es la situación para los niños, por ejemplo, que no pueden conseguir ni siquiera en el colegio la comida diaria porque en algunos lugares no está garantizado de esa manera? ¿Qué opciones tienen? Sí, bueno, en este momento la prioridad tanto del Estado venezolano como de las otras organizaciones que están trabajando en el país son justamente los niños menores de 5 años. Por lo que te comenté anteriormente, que son los que responden más rápido, los que se pueden recuperar de repente en unos 4 meses cuando mucho. Ya el niño que supera esa edad se puede recuperar, pero involucraría un tiempo de atención de 1 año, incluso hasta 2 años. Y eso representa un costo pues bastante elevado en este momento. Las opciones que se tienen son justamente por parte de organizaciones internacionales, por parte de ONGs que están trabajando en diversas comunidades y de repente podrían ayudar. Están los programas de Cáritas, está el Programa Mundial de Alimentos, están otras organizaciones como Fundación Bengoa, etcétera, que tienen de repente acciones puntuales en diversos estados y en diversas localidades. Pero el problema en este caso es que no todos pueden acceder a eso y de repente el programa que es más difundido, que es el CLAP, no es nutricionalmente adecuado para una familia. Entiendo. En el caso de los padres que hacen su mayor esfuerzo para tratar de llevar el pan a la mesa, ¿cuáles son algunos elementos sustitutos de la proteína, por ejemplo, que pueden ayudar a que el niño tenga una buena alimentación? El tema proteico
de repente que es el más difícil, ¿no? Porque son sus costos los más elevados, podemos de repente cambiar esa proteína animal algunos días por proteína vegetal. Y eso mucha gente lo ve como los granos, ¿no? Pero no son los granos solos, sino hay que acompañar a esos granos de cereales, porque es la combinación de estos dos elementos los que pueden formar una proteína tan buena como un pedazo de carne, pollo, pescado. Y además añadirle algo ácido, algo cítrico, eso ayuda a que se absorba mejor el hierro de esos granos y pueda ser una fuente tanto de proteínas como de minerales, en este caso el hierro. Pablo, háblanos un poco acerca de la realidad de los dulces. Los niños ven los dulces como un premio y no saben en realidad todo lo que lleva detrás un dulce. A veces entretienen el hambre con un dulce porque dice que, por ejemplo, un chocolate o una chupeta te puede calmar el hambre. ¿Cuál es la realidad? Sí, y lo vemos en las veces que hemos ido a barrios, a campos en Venezuela. Muchas personas prefieren una bebida gaseosa, prefieren un snack industrial antes que de repente la comida, ¿no? Y eso de repente puede verse como un escape a la realidad, ¿no? En cierto momento, pero si se hace frecuentemente, pues puede, por supuesto, que ocasionar cambios importantes en el estado nutricional. Son recomendables ocasionalmente, son alimentos, no hay ninguno bueno ni malo, pero definitivamente la dieta no puede basarse en estas dulces o bebidas gaseosas. Lo que necesitamos es variar, lo que siempre decimos los nutricionistas, tener una dieta equilibrada, variada, diversa y sin satanizar de repente algunos alimentos, sino simplemente consumiéndolos en una frecuencia y en una cantidad que sea suficiente para cada persona. Gracias, Pablo, por compartir con la audiencia esta información tan importante. Si quieres hacer algún comentario adicional que consideres deba saberlo la población sobre el tema de la alimentación y su importancia. Sí, muy importante la educación nutricional, buscar fuentes que nos puedan brindar alternativas en este momento. La Fundación Bengoa, también está la Fundación Venezuela 5 al Día, son algunas de las instancias en las que ustedes pueden ir a las páginas web, a internet y buscar información acerca de cómo combinar los alimentos, de repente qué hacer con el presupuesto que tienen, etcétera. Sobre todo para alcanzar nuestros objetivos, que es la dieta variada, consumir más cantidad de frutas y hortalizas y tener una dieta saludable y sostenible, que es lo que buscamos para este venezolano del futuro. Pablo, ¿manejan estadísticas ustedes sobre la desnutrición? Bueno, esto va a quedar para la próxima entrevista porque tenemos una noticia en desarrollo. Ya para finalizar, vale. ¿manejan esas estadísticas? No, lamentablemente en Venezuela tenemos muy pocas cifras oficiales, ninguna, y el resto es bastante complicado tener una estadística nacional. En este momento no tenemos alguna cifra en específico. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Feliz día para ti. Gracias a ti.